poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. El general Luis Mendieta fue secuestrado mientras cumplía con su deber en la población de Mitú. Su vida se convirtió en un infierno. A continuación, el relato de este general que estuvo secuestrado por las FARC por cerca de 12 años en medio de la selva. Además, conocerán el testimonio exclusivo de Clara Rojas, quien permaneció 6 años en manos del grupo guerrillero junto a Ingrid Betancourt en uno de los casos más dramáticos de la historia colombiana. El haber estado aislado de la familia durante todo el tiempo, durante estos casi 12 años, no ver crecer los hijos, no verlos ir a la universidad, al colegio. Cuando me secuestraron ellos estaban jóvenes de 12, casi 14 años y al regresar ya eran profesionales, ya la hija había terminado su universidad y el hijo le faltaba un semestre para terminar derecho, pero él también debido a ese drama que se vivió inició a estudiar medicina y le tocó abandonarla precisamente porque se estaban vulnerando los derechos de los secuestrados. Podrán observar que hasta la fecha sigo sobreviviendo. En el diario vivir, Dios, pienso, nos sigue acompañando, nos sigue llevando de su mano a soportar estos momentos tan difíciles. Las secuelas del secuestro son inevitables y profundas. En su departamento guarda en el baúl de los recuerdos algunas pertenencias que conserva de aquellos años de cautiverio. Que era la bolsa donde yo mantenía los recuerdos especialmente de mi familia. En las primeras pruebas de supervivencia que me envió mi familia, me envió esta fotografía que fue enviada en una camiseta, lo tanto la despegué y este fue el recuerdo de mi familia que me acompañó durante todos los años. Yo por la mañana veía la foto, los saludaba y por la tarde me despedía de ellos. Diríamos que este fue el alimento, el soporte precisamente para aguantar, resistir y como siempre lo digo, de pedirle a Dios que algún día me permitiera como recompensa, como premio, encontrarme con mi familia, encontrarme con ellos, darles el abrazo y el beso y a Dios gracias me lo permitió. Y cartas que no pudieron salir, por ejemplo esta Selva de Colombia, febrero 11 del 2008, la dirijo a mi esposa y a mis 2 hijos. Amada esposa, amados hijos, reciban infinitos besos y abrazos, deseando de todo corazón todos se encuentren bien. Como pude escribir otras líneas, me referiré a los mensajes escuchados en los últimos días y otros aspectos que quedaron pendientes. La cantidad de medallas recibidas en cumplimiento de su deber y en defensa de la población demuestran su patriotismo y así también provoca sensaciones encontradas esta escultura tallada en madera con su imagen. El torso desnudo y sendas cadenas que lo envuelven por el cuello y sus manos son un permanente recuerdo de su década perdida en la selva. Esta es una obra que hizo el escultor Víctor Toro, él es de Pasto, capital de Nariño. ¿Qué representa? Él me dijo que tan pronto vio unas pruebas de supervivencia de nosotros, él se imaginó que yo estaba así y comenzó a hacer esta obra en un tronco de madera que consiguió. Por lo tanto, para tratar esta madera y hacer toda esta talla duró varios años. Si estamos hablando de un proceso de paz, también estamos hablando de un proceso de perdón. ¿Usted ha podido perdonar a las FARC? El perdón es un don espiritual primero y segundo es en cada una de las personas. Yo desde que estaba en cautiverio hice mi catarsis, hice casi que una comunión, si es del término, con Dios, con la Virgen, unos aspectos místicos, por lo tanto allí pienso que limpié mi corazón, limpié mi alma y por lo tanto hasta hoy en día lo que hago es agradecerle a Dios por cada día que me permite vivir y disfrutar mi familia, disfrutar todas las cosas que me llegan permanentemente. Entonces esa es mi actitud hacia la vida. El perdón es un valor humano que no todos pueden experimentar. Sin embargo, para encontrar la paz interior es fundamental. Clara Rojas lo define bien
en su libro escrito meses después de su liberación, tras casi 7 años de secuestro junto a Ingrid Betancourt. En la página 247 menciona: si pretendo seguir adelante y volver a tener una vida plena, necesito perdonar de corazón a todos los que me causaron tanto daño. Eso es algo que hago convencida de que no quiero seguir cargando con ese pesado lastre de dolor. Y yo creo que es lo mejor que me ha pasado, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque yo no soy de las personas que salí con bronca con las FARC. No, yo pues entiendo la situación en que están, pero no tengo pues la cosa visceral de odio y resentimiento y rencor. ¿Cómo logró hacerlo? Pues yo se lo debo a Dios, porque ¿de dónde saca usted esa fuerza para tratar de pasar lo impasable, ¿sí? De soportar lo insoportable, ¿sí? Pues es como una cosa que le viene a uno de Dios, por eso le doy gracias. Clara Rojas y el general Mendieta coincidieron en una de las cárceles de la selva, como lo recuerda el general Mendieta. Escuchamos por noticias que había sido secuestrada Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Fueron pasando los meses y yo calculo más o menos unos 2, 3 meses, y es allí cuando entonces a una de las jaulas de concentración que llegamos, vimos una nueva jaula, y vimos que llegó Ingrid Betancourt, Clara Rojas y otros dirigentes políticos que estaban secuestrados. Quedaron 10 en una jaula a continuación de la jaula en la cual estábamos nosotros. Meses antes del secuestro de Ingrid Betancourt y Clara Rojas, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana intentaba un proceso de paz con las FARC. Hace 17 años, en San Vicente del Caguán, zona entonces desmilitarizada que era totalmente controlada por las FARC, representantes del gobierno, la sociedad civil y del secretariado de las FARC se reunieron en un nuevo intento que después de algunos meses simplemente fracasó. Eran tiempos muy difíciles para Colombia. Quería conocer de primera mano y con el testimonio de los protagonistas de esos diálogos lo que ocurría y sobre todo buscaba la oportunidad para preguntarle a los jefes de las FARC las razones de su accionar, entre otras cosas. Allí conocí a Simón Trinidad, uno de los miembros más importantes e influyentes del secretariado de las FARC y vocero en esos diálogos de paz con el gobierno. Viajamos a San Vicente del Caguán. Esta valla da la bienvenida a una zona totalmente controlada por las FARC. De aquí ya Carlos es taxista y vive 30 años en este sitio. ¿Y qué le parece el FARC y todo? Pues eso es como todo. Si uno se mete con alguien, lo tiene que ver, pero uno se mete con nadie, en todas partes vive. Los pozos quedan a 28 kilómetros de San Vicente. Allí es donde se realizan los diálogos de paz. Nos recibió el primer retén guerrillero. Es su ley. Si quieren, pasamos. Y si no, no. Vamos a ir a los pozos. Nos están recibiendo, nos están esperando allá. Sigan. Bueno. Vea lo que estamos haciendo ya. Aquí un ratito. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Simón Trinidad, vocero y uno de los 3 delegados de las FARC en los diálogos de paz, se muestra pesimista a la hora de hablar de alguna solución en el conflicto colombiano. Porque los Estados Unidos tienen mucho interés en aumentar su injerencia y su intromisión en los asuntos internos de Colombia. El Plan Colombia no es un plan de lucha contra el narcotráfico. Porque si fuera así, los narcotraficantes colombianos viven en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ibagué, en Pereira. Y con una simple medida
de policía se capturarían los narcotraficantes colombianos. Sin embargo, quienes critican a las FARC afirman que los enfrentamientos en el Putumayo giran en torno a que en los municipios de la región del Bajo Putumayo se concentran el 96% de los cultivos de coca del departamento. Además, en este sector está más del 50% de la superficie de cultivos de coca de todo el país, de acuerdo a un análisis regional elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Aparentemente, los paramilitares y los guerrilleros buscarían ganar ese territorio. ¿No tiene ningún vínculo con ustedes? ¿Qué opina usted, por ejemplo, de los narcotraficantes? Estamos en contra del cultivo del narcotráfico. Colombia, desgraciadamente, como producto de este negocio mundial capitalista, se convirtió en un país productor de marihuana, cocaína y heroína. ¿Y por qué el Estado no los detiene a los narcotraficantes si son tan fáciles? Si es que han sido financiados por el narcotraficante, los grandes dirigentes aquí, presidentes de la República, han sido financiados con los dineros del narcotráfico. ¿Ustedes se sienten apoyados por los campesinos? Pues claro, porque somos los únicos que estamos en su medio, que entendemos su problema y tenemos el respaldo del campesinado. ¿Rechazan ustedes esto de que ellos están apoyándolos bajo una presión, o si es que no los apoyan, se mueren? Ese es el cuento de la oligarquía colombiana y de los medios de comunicación en Colombia y de la mayoría de los medios de comunicación internacionales. ¿Cómo puedes tú obligar a millones de campesinos a través de la fuerza a que nos colaboren? Es absurdo. Ustedes no son santos tampoco, o sea, también tienen que aceptar que han tenido errores, que han, por ejemplo, esto de los policías y militares que están secuestrados, dicen uno, yo no sé ni cómo decirlo, si son secuestrados o prisioneros de guerra. Pero imagínate tú que ellos no fueron cogidos volando cometa o montando en bicicleta en los parques del país, fueron capturados en combate contra nuestras unidades, con armas, con fusiles, con granadas, con cañones, con morteros, en sus bases. En aquella entrevista, Simón Trinidad habló de la visión que tienen las FARC sobre la construcción de lo que ellos llaman un nuevo Estado colombiano. Pero podrían ser aislados por el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque sería una dictadura o no? Pero ¿por qué si lo que estamos es pidiendo la democratización de la tierra? ¿Ustedes creen estamos diciendo hay que entregarle tierra a los campesinos, hay que darle vivienda a los que no tienen vivienda, hay que generar una industria para dar empleo, hay que aumentar el mercado interno colombiano, hay que producir más para poder competir más en el mercado internacional, hay que democratizar la producción. Nosotros no estamos hablando, en ningún momento estamos hablando de la socialización de la economía, estamos hablando es democratizarla. No dictadura. La gente puede ir a votar, hay candidatos. Pero, por supuesto, pero no para elegir a los corruptos y a los politiqueros que históricamente han gobernado en contra de los intereses nacionales. Y una nueva base económica que tenga en el centro al hombre y a la mujer colombianos y que se beneficien ellos de la inmensa riqueza que tiene este país y del potencial de 40 millones de colombianos para salir del atraso, de la miseria, del abandono. ¿Pero un nuevo Estado liderado por quién? ¿Por las FARC? Entre otros por las FARC. En Colombia hay muchísima gente y muchísimas organizaciones que están luchando por un nuevo Estado y por un nuevo régimen político. Es decir, cambiar las leyes, un nuevo Congreso, una nueva Constitución. Por supuesto, es que no podemos nosotros, con la misma clase dirigente, con los mismos gobernantes, construir un nuevo país. Unos meses después de la entrevista, los diálogos de paz fracasaron. Simón Trinidad fue capturado en Quito, Ecuador, y después de ser llevado a Colombia, fue extraditado a los Estados Unidos. Por fuera de cualquier protocolo, las notas del libro de las